Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, de sus papeles más icónicos o de sus relaciones amorosas, al menos, no directamente. Hoy vamos a explorar un lado más íntimo, más vulnerable de Kerem. Vamos a adentrarnos en sus arrepentimientos. Sí, incluso las personas que parecen tenerlo todo, las estrellas que brillan con luz propia, tienen momentos de duda, decisiones que les gustaría haber tomado de manera diferente. Y es que la vida es un viaje lleno de altibajos, de aciertos y errores. Aprender de esos errores es lo que nos permite crecer y evolucionar como personas. Kerem Bürsin, como todos nosotros, no es ajeno a este proceso. A lo largo de su carrera ha tenido que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a desafíos inesperados y, en ocasiones, lamentar algunas de sus acciones. En este vídeo vamos a analizar algunas de las entrevistas y declaraciones públicas que ha hecho Kerem a lo largo de los años, buscando pistas, indicios, que nos permitan entender cuáles son esos momentos que le pesan, esas decisiones que si pudiera, cambiaría. No se trata de juzgarle ni de criticarle. Todo lo contrario. Se trata de humanizarle, de mostrar que detrás de la figura pública, del galán de telenovela, hay un hombre con sentimientos, con miedos y con arrepentimientos como todos nosotros. Así que prepárense para un viaje introspectivo, un análisis profundo de la vida y carrera de Kerem Bürsin. Si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan este vídeo y muchos otros que están por venir. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni una sola actualización. Ahora sí, vamos a empezar. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor que ha conquistado corazones en Turquía y más allá. Su carisma, su talento y su atractivo innegable le han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de éxito? ¿Qué secretos guarda Kerem en lo más profundo de su ser? Como decía antes, la vida no siempre es un camino de rosas. Incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, existen momentos de duda, decisiones que lamentar. Y Kerem Bürsin no es una excepción. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a desafíos, tomar decisiones difíciles y, en ocasiones, lamentar algunas de sus acciones. Uno de los temas que parece pesarle a Kerem es su relación con la fama. Es un tema recurrente en sus entrevistas, una preocupación constante que se refleja en sus palabras. Kerem ha hablado abiertamente sobre la presión que ejerce la fama, sobre la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo que exige constantemente una imagen perfecta. En varias ocasiones ha mencionado cómo la fama ha afectado su privacidad, cómo le resulta difícil llevar una vida normal, cómo se siente constantemente observado y juzgado. Esto le ha llevado a cuestionarse muchas cosas, a replantearse sus prioridades y a buscar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Recuerdo una entrevista en la que decía algo así como: a veces me pregunto si todo esto vale la pena. Si el precio de la fama es demasiado alto. Echo de menos la libertad de poder hacer lo que quiero, de ir donde quiero, sin tener que preocuparme por lo que van a pensar los demás. Estas palabras revelan una profunda insatisfacción, un sentimiento de pérdida que parece pesarle mucho. Es evidente que Kerem valora mucho su privacidad y su libertad, y que la fama ha puesto a prueba estos valores. Otro tema que parece rondar su mente es la percepción que tiene el público de él. Kerem ha expresado en varias ocasiones su preocupación por ser encasillado, por ser visto únicamente como un galán de telenovela. Él quiere que la gente vea más allá de su apariencia física, que reconozca su talento como actor, su capacidad para interpretar diferentes roles y su compromiso con su trabajo. En una entrevista, dijo algo que me impactó mucho: no quiero ser solo una cara bonita. Quiero que la gente me recuerde por mi trabajo, por mis interpretaciones, por las historias que he contado. Quiero ser un actor respetado, no solo un ídolo de masas. Estas palabras reflejan su ambición, su deseo de ser reconocido por su talento y su dedicación. Es evidente que Kerem no se conforma con ser solo un rostro famoso, sino que aspira a algo más, a dejar una huella duradera en el mundo del entretenimiento. También ha hablado sobre las decisiones profesionales que ha tomado a lo largo de su carrera. Algunas de ellas, reconoce, no fueron las más acertadas.
Ha admitido que en ocasiones se dejó llevar por el dinero o por la fama, en lugar de seguir su instinto y elegir proyectos que realmente le apasionaran. En una ocasión comentó: he aceptado algunos papeles de los que no me siento orgulloso. Lo hice por dinero, por fama, por las razones equivocadas. Y me arrepiento. Aprendí la lección. Ahora soy mucho más selectivo con los proyectos que elijo. Esta honestidad es admirable. No todos los actores están dispuestos a reconocer sus errores, a admitir que en ocasiones se han equivocado. Kerem, en cambio, no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad, de compartir sus arrepentimientos. Y es que, como decía al principio, la vida es un proceso de aprendizaje constante. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Kerem parece haber interiorizado esta lección. Ahora es mucho más cuidadoso con las decisiones que toma, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Otro aspecto que parece ser fuente de arrepentimiento para Kerem son algunas de sus relaciones sentimentales. Aunque nunca ha hablado abiertamente sobre sus relaciones pasadas, se puede intuir, por algunas de sus declaraciones, que no todas terminaron de la mejor manera. En una entrevista hablando sobre el amor, dijo algo que me llamó mucho la atención: el amor es complicado. A veces te hace feliz, a veces te hace sufrir. Pero siempre te enseña algo. He aprendido mucho de mis relaciones pasadas. He aprendido lo que quiero y lo que no quiero. He aprendido a ser más paciente, más comprensivo, más tolerante. Estas palabras sugieren que ha habido dolor, decepción y arrepentimiento en sus relaciones pasadas. Pero también revelan un espíritu de aprendizaje, una capacidad para crecer y evolucionar a partir de las experiencias negativas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre salen como uno espera. A veces las cosas no funcionan simplemente. Y no siempre es culpa de alguien. A veces las personas no son compatibles, tienen diferentes expectativas o simplemente no están en el mismo momento de sus vidas. Lo importante es aprender de estas experiencias y seguir adelante sin rencor ni resentimiento. Kerem parece haber adoptado esta actitud. Ha aprendido a perdonar y a perdonarse, a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo. Además de sus relaciones sentimentales, Kerem también ha hablado sobre la importancia de la familia y la amistad. Ha mencionado en varias ocasiones que se arrepiente de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, de haber priorizado el trabajo sobre las relaciones personales. En una ocasión dijo: echo de menos a mi familia. Echo de menos a mis amigos. Echo de menos los momentos que no compartí con ellos por estar trabajando. Prometo que voy a intentar pasar más tiempo con ellos en el futuro. Estas palabras revelan un profundo sentimiento de culpa, un remordimiento por no haber sabido equilibrar su vida profesional y su vida personal. Es evidente que Kerem valora mucho a su familia y a sus amigos, y que se arrepiente de no haberles dedicado más tiempo y atención. Es un error común que cometemos muchas personas. A veces nos dejamos llevar por el trabajo, por la ambición, por el deseo de alcanzar el éxito, y nos olvidamos de las cosas que realmente importan: la familia, los amigos, la salud, la felicidad. Es importante recordar que el éxito no lo es todo. No sirve de nada tener todo el dinero del mundo si no tienes a nadie con quien compartirlo. No sirve de nada tener toda la fama del mundo si te sientes solo y vacío por dentro. Kerem parece haber aprendido esta lección. Ahora es mucho más consciente de la importancia de las relaciones personales y está haciendo un esfuerzo por pasar más tiempo con sus seres queridos. También ha hablado sobre la importancia de cuidarse a sí mismo, tanto física como mentalmente. Ha admitido que en el pasado se descuidó mucho, que no prestó atención a su salud, que se sometió a un estrés excesivo. En una entrevista dijo: no me cuidé. Trabajé demasiado, dormí poco, comí mal. Estaba agotado física y mentalmente. Tuve que parar y replantearme mi vida. Estas palabras revelan un reconocimiento de sus errores, una conciencia de la importancia de cuidarse a sí mismo. Es evidente que Kerem ha aprendido la lección y que ahora está haciendo un esfuerzo por llevar una vida más saludable y equilibrada. Es importante recordar que la salud es lo más importante que tenemos. Sin salud, no podemos disfrutar de nada. No podemos trabajar, no podemos viajar, no podemos estar con nuestros seres queridos. Por eso es fundamental cuidarse a sí mismo, tanto física como mentalmente.
Comer bien, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, meditar, pasar tiempo con la naturaleza, hacer cosas que nos hagan felices. Kerem parece haber interiorizado esta lección. Ahora es mucho más consciente de la importancia de cuidarse a sí mismo y está haciendo un esfuerzo por llevar una vida más saludable y equilibrada. En resumen, Kerem Bürsin, como todos nosotros, tiene sus arrepentimientos. Lamenta no haber dedicado más tiempo a su familia y amigos, lamenta algunas de sus decisiones profesionales, lamenta no haberse cuidado más a sí mismo. Pero lo importante es que ha aprendido de sus errores y que está haciendo un esfuerzo por ser una mejor persona. Sus arrepentimientos no lo definen, sino que lo humanizan. Muestran que detrás de la figura pública hay un hombre con sentimientos, con miedos y con sueños. Un hombre que, como todos nosotros, está aprendiendo a vivir. Hemos visto cómo la fama puede ser una carga pesada, cómo la presión del éxito puede llevar a tomar decisiones equivocadas, cómo la falta de equilibrio entre la vida personal y la profesional puede generar arrepentimiento. Pero también hemos visto cómo es posible aprender de los errores, cómo es posible crecer y evolucionar como persona, cómo es posible encontrar la felicidad a pesar de los desafíos. Espero que este análisis de los arrepentimientos de Kerem Bürsin les haya resultado interesante y revelador. Espero que les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus propias decisiones, sobre sus propios arrepentimientos. Recuerden que la vida es un viaje, no un destino. No se trata de llegar a la perfección, sino de aprender y crecer a lo largo del camino. No tengan miedo de cometer errores. Todos los cometemos. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles creen que son los mayores arrepentimientos de Kerem Bürsin? ¿Se identifican con alguno de ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos vídeos interesantes planeados para el futuro. No se los querrán perder. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día con las últimas novedades. Finalmente quiero agradecerles nuevamente por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por ser parte de esta comunidad. Denle un like, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.